ante todo, gracias por esta invitación a poder participar y poder exponer en este de suma importancia, porque lógicamente estamos hablando de un tema vital, que es nada más ni nada menos que el tema previsional. Y justamente en los últimos días hemos visto la enorme importancia de este tema y el propósito oficial de querer meter mano nuevamente, ya por enésima vez, en el sistema previsional para con ese ajuste sobre las jubilaciones, digamos, otros gastos y fundamentalmente, bueno, mostrar ante el Fondo Monetario Internacional que la Argentina está haciendo los ajustes y que esos ajustes recaen justamente sobre la población más desfavorecida, como es este caso el tema de los adultos mayores. Lógicamente, la pretensión del gobierno de querer descontar el 5% en marzo del aumento que se otorgó ya prácticamente en el mes de diciembre, no hay registro en la historia previsional argentina, y eso que estamos hablando de una historia previsional que está llena de manotazos, de vaciamientos, de licuación, de baja de las jubilaciones, no hay registro en esta nefasta historia previsional de Argentina de un intento de querer descontar en el trimestre siguiente un aumento prácticamente paupérrimo, como puede llegar a ser un 5% en un país que está teniendo una inflación, 5% en un mes que se arrastra, digamos, durante 3 meses en un país que tiene una inflación cercana al 40% y que para el 2021 se proyecta todavía en porcentajes superiores. Queda aún el debate en el Senado, es un proyecto de ley que aún sin el 5% tiene distintos artículos que perjudican a los trabajadores porque, como lo hemos explicado y se ha explicado reiteradamente, al final, en el mes de diciembre, entre la variable de recaudación y los aumentos que se deben otorgar en el curso de los 4 aumentos por año, se hace una comparación y en ese caso, si la recaudación del ANSES es inferior a los aumentos dispuestos en el curso del año, se hace una reducción del aumento del mes de diciembre de manera de ajustarlo a la recaudación del ANSES. Y al contrario, si los aumentos de los 4 aumentos trimestrales son inferiores, no hay una mejora, sino que directamente el jubilado no va a recibir la mejora que pueda llegar a tener la ANSES en su recaudación. Evidentemente, esta disposición, donde de las dos variables se elige la menor, así dice textualmente el proyecto de ley, indica que los jubilados no van a participar ni de la mejora salarial que puede el curso del año, ni tampoco de la mejora que pueda llegar a tener la recaudación del ANSES. El otro tema muy pero muy grave es que no hay ninguna garantía de que finalmente, después de todo estas comparaciones que acabamos de hacer, los aumentos jubilatorios sean inferiores a la inflación, porque no hay ninguna garantía de que la inflación actúe como piso del aumento de los jubilados y de las prestaciones sociales. Cuidado, porque la movilidad abarca a jubilados, pensionados y abarca también a la UH, abarca las pensiones no contributivas, a las asignaciones familiares, o sea, un universo de 18 millones de personas. Esto, evidentemente, indica que los jubilados pueden llegar a perder frente a la inflación, perder poder adquisitivo y esta fórmula debutaría el año próximo, donde las proyecciones de inflación son muy elevadas, superan el 45%. Entonces el riesgo de que después de 3 años de pérdida jubilatoria, 2018, 2019 y 2020, en el 2021
puede nuevamente darse una caída en el poder adquisitivo de las jubilaciones. Después, por último, esta fórmula de aprobarse se aplicaría sobre los haberes al mes de diciembre, o sea, sobre haberes disminuidos en más del 20% y en algunos casos los haberes más altos disminuidos en un 30%, lo cual significa que este manotazo en las jubilaciones y prestaciones sociales se consolidaría y tendría vigencia para el futuro, porque evidentemente siempre se va a estar haciendo los aumentos sobre niveles jubilatorios, niveles de haberes o niveles jubilatorios, bueno, mucho más bajos, licuados en el curso de 3 años, como dije recién, entre un 20 y 30%. Dicho esto, evidentemente está en mucha discusión y se dice que inclusive el Fondo Monetario Internacional podría volver a plantear que es necesario en la Argentina una reforma previsional con el argumento de que se trata de un sistema que no funciona, que está desfinanciado, bueno, o está quebrado, y que hay muchos sectores que coinciden con ese diagnóstico y son partidarios de entrar en esa discusión sobre la reforma previsional. Yo lo que querría señalar son algunos mitos muy importantes que es necesario en esta discusión tratar de ponerlos de relieve. En primer lugar, se habla mucho de que el actual sistema de reparto. ¿Qué significa un sistema de reparto? Puede significar básicamente dos cosas: que se pagan las jubilaciones con lo que se recauda, o que los aportes que ingresan de los trabajadores activos tienen que financiar las jubilaciones de aquellos que están ya efectivamente jubilados. El sistema previsional argentino es un sistema de reparto. Es de lo que se llama un sistema de capitalización colectivo con prestaciones definidas. ¿Qué significa esto? Que es un sistema que nació donde los trabajadores activos hacen sus aportes y eso da lugar a una jubilación que está definida en relación a determinados cálculos o coeficientes. Quiere decir esto que no es que la ANSES o el sistema previsional puede pagar cualquier cosa, sino que está obligado a pagar según lo que determina la ley previsional, que en algún momento fue del 82% móvil, llegó en algún momento a estarlo, y que por las sucesivas reformas, especialmente esa nefasta reforma que introdujo Domingo Felipe Cavallo, está hoy con coeficientes, cuidado con esto, son los mismos coeficientes que rigieron durante la época de la reforma de Domingo Cavallo, que determinan que hay que tener determinada edad, mínimo 30 años de aporte, y eso da lugar a una jubilación equivalente al 1,5% del sueldo promedio de los últimos 10 años actualizados por los años de aporte. Eso hoy actualmente da en promedio aproximadamente un 65%. ¿Esto qué significa? Que la jubilación se tiene que calcular de esa manera. Haya o no haya fondos en la ANSES. Y por eso cuando la ANSES no los lineamientos vinculados a las actualizaciones que tienen que tener las jubilaciones, los jubilados fueron a la justicia, patrocinados, y ahí conocimos el caso Badaro, el Badaro que rigió, que digamos actualizó las jubilaciones en el periodo 2002-2006, porque ahí hubo prácticamente un congelamiento o semicongelamiento de gran parte de las jubilaciones, y ahí salió el fallo Badaro diciendo de que tenían que ser actualizadas por los índices salariales. Después se conoció también el caso del IF, la Corte dijo que había que actualizar el sueldo promedio que se toma como referencia para el cálculo de las jubilaciones también sobre la base de los índices salariales. Esto es lo que nos está indicando que el sistema tiene prestaciones definidas. Respecto al tema de que se estructuró como un sistema de capitalización colectivo, esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque cuando se inició el sistema,
no había beneficiarios, muy pocos jubilados. Y en cambio se fueron incorporando muchos trabajadores activos con sus aportes y con las contribuciones de las empresas o las llamadas contribuciones patronales. El sistema fue ampliamente superavitario, a tal punto que hasta el año 1900, hasta la década del 60, Fiel, que es una fundación que no simpatiza para nada con el sistema público y que está financiada por las grandes empresas y en su momento estuvo financiada por las AFJP, reconoce que los excedentes del sistema previsional llegaron a representar el 47% del PBI argentino. Miren ustedes la magnitud del superávit y de los excedentes que tenía el sistema previsional. Aún con ese excedente, lo que hizo el gobierno fue meter ese dinero, fue en títulos de la deuda pública, esa deuda pública se fue desvalorizando y después finalmente el gobierno rescató esos bonos que tenía el sistema previsional argentino a tasas historias de interés cuando la inflación era terrible y con eso licuó y vació prácticamente todas las cajas previsionales o todo el sistema previsional de entonces. Quiere decir que los trabajadores y el sistema previsional estuvieron financiando no sus propias jubilaciones, sino que estuvieron financiando los gastos del Estado que mayoritariamente fueron para pagar ya en aquel momento intereses de la deuda y distintos subsidios y prebendas a distintos sectores de actividad económica y a determinadas empresas. Entonces, si no tomamos en cuenta toda esta situación y no tomamos en cuenta que además, durante todos esos años, inclusive sobre todo en los años de la dictadura, pero también durante el ministerio de Domingo Felipe Cavallo, hubo reducciones en las contribuciones patronales, con lo cual el sistema se desfinanció mucho más porque se le restaron fondos propios que pertenecían al sistema previsional con la teoría o con el argumento de que si se bajaban las contribuciones patronales iba a haber mayor nivel de empleo porque las empresas iban a tomar más gente. Eso resultó totalmente falso porque lo único que pasó durante todos estos años fue un incremento enorme de la tasa de desempleo que fue paralelo al incremento de la tasa de beneficio de las empresas por esa reducción adicional de las contribuciones patronales. El otro tema que también ayudó a desfinanciar más el sistema previsional fue la tolerancia del Estado con la evasión patronal. Argentina pasó de tener un 25% prácticamente en una década y media, pasó de tener un 25% de trabajo no registrado a tener un 35% de empleo informal. Y entonces toda esa gente quedó sin el amparo de la legislación previsional, pero al mismo tiempo se le restaron cuantiosos fondos al sistema previsional. Si no tomamos en su totalidad este aspecto que estamos hablando, de vaciamiento, de licuación, de evasión previsional, de las reducciones que se hicieron con las jubilaciones que llevaron a que se incrementara enormemente la cantidad de juicios en los tribunales, a tal punto que se calcula que después del 2001 deben haber ingresado aproximadamente entre 800.000 y 900.000 juicios, de los cuales hay todavía más de 300.000 pendientes de pago por parte del ANSES. No podemos llegar a comprender lo que está pasando. El otro aspecto, y con esto quiero cerrar, tiene que ver con las moratorias previsionales, donde se fueron otorgando jubilaciones a mucha gente con menos aporte, menos años de aporte. Sobre ese aspecto yo quiero decir lo siguiente.
No es responsabilidad de toda esa enorme masa de trabajadores informales que no puedan acceder a la jubilación. Eso tiene que ver con la evasión de las empresas que recién estuve explicando y que tiene niveles del 35%. Cuando hablamos del 35%, estamos hablando de más de 4 millones de trabajadores que ya sabemos que no se van a poder jubilar en el futuro porque no tienen la cantidad de años de aporte requeridos por la legislación previsional. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Evidentemente necesita una ayuda muy fuerte y el combate contra la evasión previsional, pero necesita la ayuda. La pregunta es, ¿la que venir del ANSES o tiene que venir del Estado, que es el responsable de esa enorme evasión en colaboración con las empresas que evadieron? Entonces, si todas esas moratorias hubieran sido pagadas directamente incluso asociada con un impuesto extraordinario a las empresas que fueron las que evadieron, hoy el sistema previsional argentino no solamente estaría equilibrado, sino tendría superávit, porque tendría aproximadamente un poco menos de 4 millones de jubilados y estarían aportando unos 12 millones de trabajadores, entre trabajadores en relación de dependencia y trabajadores independientes. Una relación que evidentemente financia con comodidad todas las jubilaciones. Y si además le agregamos que se tiene que corregir la reducción de contribuciones patronales, el sistema previsional argentino estaría en condiciones de subir, de aumentar todas las jubilaciones y tratar de adecuarlas a la canasta básica del jubilado, que, como ha explicado la Defensoría de la Tercera Edad, ya ronda los 50.000 pesos mensuales frente a una jubilación mínima que no llega ni siquiera a los 20.000 pesos. Bueno, esto es básicamente el mensaje que yo quería reflejar en este seminario y espero que esta ponencia sirva, contribuya para finalmente, entre todas las organizaciones que salen en defensa de los jubilados y de los adultos mayores, formular de reclamos y de reivindicaciones muy concretas, de tal manera de que todos tengamos el mismo reclamo, porque sabemos que cuando se golpea todos juntos, se golpea mucho mejor. Muchísimas gracias por esta invitación y por este tiempo que me han dado para exponer lo que considero que deben ser las propuestas fundamentales para el régimen previsional y para los adultos mayores. Nuevamente, muchas gracias.